día jubilar para el Perú, porque celebramos 94 años de la reincorporación de Tacna al Perú, después que llegamos a perder la guerra del Pacífico con Chile. Entonces, esta semana es una semana jubilar, que debemos sentirnos muy orgullosos de que esta provincia, como es Tacna heroica, esté con nosotros. Bien, voy a subir la presentación, que lo tengo en PowerPoint. No sé si se ve, ¿se está viendo? Aún no, estamos esperando. A ver, Esperamos. vamos a ver qué pasó acá. Ah, ahora sí, ¿no? ¿Está cargando? Ahora sí, ahora sí. Bien, Perfecto. muy bien. Entonces, eh, voy a empezar haciendo esta reflexión que siempre lo hago. ¿Cuál es el verdadero significado de lo que es seguridad y defensa nacional, ¿no? ¿Por qué es vital en los países y tan poco entendido, sobre todo en Latinoamérica? Vamos a hablar un poquito también qué es lo que está pasando en este mundo VUCA, como lo dijo el señor director de la escuela. El mundo está convulsionado, no solamente es en Latinoamérica, ¿no? Es todo el mundo. Hay una convulsión social, una convulsión y hasta que nos está llevando a un fenómeno de la involución de la raza humana, ¿no? Entonces, en ese contexto vamos a desarrollar. Lo importante es que el Perú ya inició su tricentenario y este tricentenario conlleva una serie de desafíos, ¿no? Y estos desafíos vamos a superarlos en la medida que nosotros afrontemos todos estos problemas, pero con la mentalidad, con los conocimientos, con las herramientas, las tecnologías del siglo XXI y no de otros siglos, ¿no? Porque no da la receta, pues no, vivimos un mundo digital intenso y dar soluciones analógicas a un mundo digital, creo que eso no va. Nuestro tema, como siempre, lo tratar en pocas líneas o comprender realmente qué es la identidad nacional, ¿no? Que es tan débil, tan frágil en nuestro país. Luego hacer una reflexión de lo que es el bien común, el bienestar general y la seguridad nacional, ¿no? En nuestro país nos hemos embarcado, si se puede decir así, en una discusión política izquierda-derecha, como si la izquierda-derecha va a solucionar todo lo que demanda el bien común de la sociedad. Luego, en una forma muy rápida, conocer las amenazas multidimensionales, estas amenazas que, como el Perú antes no tenía pues el tren de Aragua, el sicariato, hoy día todos los días hay sicariato, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es la valoración que debemos darle a la defensa y la seguridad nacional? Entonces, empecemos con el primer tema, ¿no? Eh, en síntesis, es, cuando yo hablo de identidad nacional, es el respeto y el amor a nuestro país, sobre todo los intereses individuales, ¿no? Si todos, tanto políticos, profesionales, estuviésemos centrados realmente en los intereses de nuestro país estaría en otra dimensión. El problema, somos egoístas, nos centramos en nuestros propios intereses. Como decía el profesor Carvajal al inicio, tenemos un regalo de Dios, ¿no? Muchos dicen la riqueza o en términos de recursos naturales es una maldición. Yo no creo eso, no creo. Al contrario, Dios nos ha dado eh, este inmenso regalo que conocemos como país y lo que tenemos que hacer es mejorar a la gente.
mejorar nuestra conducta, ¿no? Porque acá tenemos todo, tenemos todo. Tenemos mar, costa, sierra, selva, y realmente la abundancia en recursos naturales es extraordinario, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que falta privilegiar a nuestro país, falta resaltar, y eso se hace solo teniendo identidad nacional. ¿Por qué digo esto, no? Cuando nosotros queremos algo, pues respetamos. Una madre, por decir, da la vida por sus hijos, ¿no? Nuestros padres se sacrifican por pagarnos nuestra educación en la universidad, pero muchísimas veces no hay una gratitud, ¿no? O muchas veces nos graduamos, terminamos y no valoramos el gran esfuerzo de nuestros padres. Somos ingratos. Entonces, eso sucede en la mayoría de los peruanos, ¿no? No tenemos una gratitud con nuestro país, ¿no? Por lo tanto, generamos una identidad muy frágil, muy débil, cuando lo que tenemos que hacer es apostar siempre por el país. Pero no todo es perdido, no todo es malo, ¿no? Perú tiene cosas formidables, como lo hemos mencionado. Tenemos estos embajadores como Juan Diego, Eva Young, Susana Vaca, Chabuca Granda. Estuve aprovechando unas cortísimas vacaciones, me fui a Argentina, donde después de 41 años retorno, y la verdad que me dio mucho gusto pasar por una avenida que decía Chabuca Granda, ¿no? Una peruana, o sea, la calle en Argentina con el nombre de una peruana. O Ima Sumac. Yo creo que eso es dejar estela del bicolor en el ámbito internacional, ¿no? Y ojalá todos nosotros fuésemos embajadores de nuestros sentimientos como peruanos. También pasaba por allá por Argentina y veía el restaurante de Gastón, ¿no? Está en Argentina y realmente el restaurante estaba pero lleno, ¿no? Porque, y manifestaban que era extraordinaria la comida peruana. Nuestro premio Nobel, Vargas Llosa, y todo lo que tenemos que se sintetiza en toda nuestra riqueza cultural, en lo que es nuestra bandera, nuestro escudo de armas, nuestro escudo nacional, nuestro himno nacional, que es el distintivo, ¿no? Yo no le diría llamarle marca, sino es lo que identifica a nuestro país y que todos debemos conocerlo y defender. Entonces, yo manifiesto siempre esto que es una ley universal que nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, ¿cómo puedo decirle a un estudiante ama la selva, quiere la selva, si no ha tenido posibilidades ni los conoce? ¿O cómo puedo decirle a un estudiante, a un joven de la sierra, quiere la costa, si no conoce ni la costa, ¿no? Entonces, tenemos que conocer en profundidad para poder amar. Y es el ejemplo que yo le ponía de la madre, ¿no? Una madre ama a su hijo porque es parte de ella. Nuestros héroes como Grau, Quiñones, Bolognesi, pues dieron su vida porque amaban al Perú. No les interesaban sus intereses individuales, sino los intereses de todos los peruanos. Y así, millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial. Pero habría que hacerse una pregunta, ¿por qué no amamos al Perú? Porque no lo conocemos. Y eso se aprende, pues, con una sola cosa, ¿no? Educación, pero enfocado en valores. Estamos viendo todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Peleas en el Congreso, es porque realmente no estamos apostando por nuestro país. Bien, entonces, en conclusión, el Perú tiene una identidad nacional, sí, pero muy débil, muy frágil. ¿Y qué es lo que queremos? Que sea muy fuerte, que todos los peruanos, así como el fútbol nos une, pero todos los días estemos demostrando que queremos al país. ¿Y cómo vamos a demostrar? Siendo puntuales, estudiando, respetando a mi padre, respetando a mis profesores, respetando las luces rojas, respetando los límites de la velocidad. Todo eso contribuye a de que yo quiero a mi país, cuido a mi país
y eso se resalta con lo que se llama la identidad nacional. Pasamos al segundo punto, que es reflexionar sobre la importancia del bien común, ¿no? Este bien común, que es un concepto abstracto, ¿no? ¿Qué es el bien común? Pues esto se operacionaliza en dos columnas importantes, ¿no? Uno que es el bienestar general y la seguridad nacional. Y yo digo siempre que estos conceptos son simétricos. Y son simétricos porque si no es así se compromete la supervivencia de las naciones. Entonces acá tenemos se está viendo el gráfico, ¿no, profe? ¿Se ve, no? ¿Me ayudan? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, perfecto. Ya, gracias. Voy a pedirle que me ayude porque realmente no estoy bien. Entonces acá tenemos un cuadro muy interesante que es el bien común. Bien, el bien común es que muchos dicen que el indicador del bien común es la felicidad. Toda aquella sociedad que atiende a las necesidades de sus ciudadanos, ¿no? Y que al final esto termine felicidad. Hoy hay un ranking de felicidad, ¿no? Y lamentablemente nuestro país está, creo, entre los países más infelices, ¿no? Entonces, siempre la política, yo creo que no deberíamos desgastarnos entre la izquierda y la derecha. Deberíamos bien unir toda esa energía y orientarnos hacia el bien común. ¿Y en qué términos? Primero, buscando el bienestar general de toda la población, y eso se va a lograr solamente con el desarrollo nacional. ¿Y cómo vamos a hacer el desarrollo nacional? Con más inversiones, generación de empleo, aumentar el poder adquisitivo del pueblo, y así salieron al desarrollo muchísimos países que hoy son países ricos. Pero hay una particularidad. Si yo todo me concentro en el desarrollo nacional, voy a descuidar la seguridad nacional, porque los dos van en paralelo el crecimiento. Y esa seguridad nacional yo la tengo que implementar con la defensa nacional. Y eso es lo que yo le llamo la realidad simétrica. ¿Y por qué tiene que ser así? Más adelante les voy a explicar por qué. Pero en síntesis, por decir, Estados Unidos es un país sumamente desarrollado. Yo estuve un año por allá, no conozco a profundidad toda esa realidad porque es un país muy grande, pero es un país desarrollado, es un país potencia en el mundo, económicamente, tecnológicamente y militarmente. Si ustedes van a China, China en los últimos años ha dado un crecimiento espectacular, ha habido desarrollo nacional, pero a la par, China hoy en día tiene las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo. Y lo mismo pasa con Europa. Europa es muy desarrollado, se han unido y han creado la OTAN. Entonces, mayor desarrollo y en la misma medida me tengo que armar para defenderme. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Porque siempre hay conflictos, siempre hay conflictos. Los conflictos están en las personas, porque entre los países no hay que este país es amigo, no, entre los países hay intereses. Si tú juegas en contra de los intereses de un país y ese país es más poderoso que tú, te va a arrastrar, ¿no? Entonces, el origen de todo esto va a estar en las personas. Entonces, yo quisiera sintetizar esto de que en el mundo eh, eh, hay países que han evolucionado y países que han involucionado. Y los dos trascendieron porque tuvieron líderes pues que multiplicaron, ¿no? Como Jesucristo, Gandhi, Calcuta, Mandela, Martin Luther King y otros más, que dejaron un legado hermoso para la humanidad. Pero también hubo caudillos, ¿no? Como Saddam Hussein, Castro, Chávez, mira, los Castro en Cuba, un pueblo esclavizado, ¿no? Osama Bin Laden, que lo único que hicieron fueron sembrar miseria, muerte y destrucción a sus pueblos. Entonces, el ser
El ser humano es de naturaleza muy compleja, muy, muy compleja. Y está en nuestro ADN el gen del conflicto, ¿no? Miren todo lo que pasa en el Perú. Todos los días se pelean en el Congreso, gente hasta del mismo partido. Todos los días el Ejecutivo con el Legislativo y todos los días. No hay día que no se pelee. En las casas, el enamorado que mata a la enamorada, que le quema. El ser humano es una fuente de conflictos. Entonces, si hay conflicto entre personas, ¿por qué no va a haber conflicto en distritos, provincias, regiones y entre países? Están viendo la guerra más de un año entre Rusia y Ucrania. La gente se sigue matando, Estados Unidos sigue alimentando con armas, sigue apoyando con armamento y la gente sigue muriendo por intereses que realmente son de estas potencias, ¿no? Entonces yo siempre digo, ahí hago una apuesta, si hay alguna persona, algún estudiante que diga que en su vida nunca tuvo un conflicto, me lo haga saber, porque yo me comprometo a pagarle el pasaje de ida y vuelta, yo voy, coordino con el Vaticano, porque hay que santificarlo, ¿no? Porque es un santo. Pero lo que yo he visto es que hasta ahora nadie me ha ganado esa apuesta, porque todos tenemos ese ADN del conflicto. Y acá podemos ver, ¿no? La respuesta está en la naturaleza del ser humano, que pasamos de ser racional en momentos a ser irracional. No dominamos nuestras emociones y maltratamos a nuestras esposas, maltratamos a nuestras enamoradas, matamos a nuestros familiares, violamos. Es decir, nos actuamos de una manera irracional. Bien, entonces los conflictos, en resumen, siempre se van a dar. Yo hace años daba una conferencia y un internacionalista me decía, nunca va a haber guerra, no sé por qué hablas de guerra. Y yo le dije, siempre va a haber la guerra. Desde que el ser humano está en este planeta, siempre ha habido conflictos y guerras, siempre. Y lo seguirá habiendo, ¿no? De eso, y para eso uno tiene que estar debidamente preparado. Entonces, las guerras siempre van a existir y eso es importante. Hace cuestión de una semana, un ex canciller dijo de que ¿por qué el Perú tendría que comprar aviones de guerra si acá no estamos para hacer guerra? Y me llamó la atención porque un canciller no puede hablar de esas cosas, ¿no? Porque si yo compro un avión de guerra no es para hacer la guerra, sino es para hacer la paz, es para crear la disuasión. Es decir, se viene fuerte, ya están viendo ustedes, en Puno hay sequía, no va a haber agua, no va a haber alimentos, va a haber problemas, entonces viene la supervivencia y va a ganar el más fuerte, pues, ¿no? Y entonces sí hay que estar armados para defendernos, siempre. Decir eso anda muy bien, pues entonces deja toda tu casa con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, y al día siguiente nos dice a ver qué pasó, ¿no? Bien, entramos al tercer punto de conocer las amenazas globales multidimensionales en un mundo buca y Bani, ¿no? Y vamos a hacer un recorrido muy rápido por el mundo, por el hemisferio, por la región y llegar a lo que es el Perú. Este es un gráfico muy interesante. Hoy en día las amenazas ya no están al alcance solo del país, son transnacionales, ¿no? Multidimensionales. Afecta a la economía, a la sociedad, a la ciencia, a todo, ¿no? Entonces acá pueden ver ustedes cómo es esta espiral de amenazas como el terrorismo, el crimen organizado. Hay una película que yo les recomiendo sobre la trata de personas, la violación de los niños, los grandes cambios que se están dando en los flujos migratorios
la inestabilidad económica y financiera, las emergencias y catástrofes, la vulnerabilidad energética, el ciberespacio, este nuevo ciberespacio, todos los ciberataques, las defraudaciones cibernéticas. Es decir, vivimos un mundo en sobresaltos, ¿no? En sobresalto. Esta gráfica no se observa mucho, pero la amenaza más severa, más letal, son las armas de destrucción masiva, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial se lanzaron dos bombas atómicas. Hoy el poder destructivo de esas bombas atómicas hay que multiplicarlos por 1000. Pero fíjense ustedes, lo que hoy día más preocupa son el fracaso de la acción climática, ¿no? Hace poco se reunieron en la Amazonía para ver 8 países el tema de la depredación de esa sábana verde, pulmón del mundo que tenemos en la Amazonía. Entonces, este cuadro era interesante, en alguna oportunidad lo voy a mejorar, pero nos dice claramente las tendencias en cuanto a amenazas globales, ¿no? En síntesis, cada vez las amenazas se intensifican y si los países no se unen para frenar esto, un solo país no lo podrá vencer, ¿no? Veamos ahora el punto 4, la valoración, la importancia de la defensa nacional. Yo soy un profesional de la guerra y Alvin Toffler decía que la guerra pues es terrible, ¿no? La guerra es uno de los sucesos o actividades más crueles, no tiene una forma de poder describirlo tan simple, ¿no? Porque ahí sale lo peor del ser humano. Entonces hay que evitar la guerra. Y la guerra se evita con la disuasión. Porque si se da la guerra es porque la disuasión ha fracasado. Entonces, los países demandan de unas fuerzas armadas muy bien capacitadas, con una capacidad operativa que ante alguna situación de riesgo del país lo afronten con éxito, con eficacia. Simplemente hace un repaso, la Primera Guerra Mundial, 8 millones de muertos, 14 millones de inválidos, ¿no? Esto más o menos en el periodo del 14 al 18, un país como Alemania quedó en ruinas, ahora no hay ni rastro de esa ruina. La Segunda Guerra Mundial empezó el 39, terminó el 45, 60 millones de muertos. Por eso les decía, es una tragedia tener una guerra, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial dejó muchísimas secuelas. Y también nace ahí la bipolaridad, ¿no? La Guerra Fría entre dos países, dos ideologías, dos tecnologías, dos economías, como era el socialismo, la URSS, y el capitalismo representado por la OTAN, Estados Unidos, ¿no? Todo esto era una etapa de amenaza mutua, a eso le llamaban la disuasión mutua. Y esto, Rusia le decía a Estados Unidos, si tú me atacas, yo te ataco con 4 bombas y así. Hasta se fueron al espacio, crearon lo que se llama la red de la guerra de galaxias, y uno de esos componentes es el GPS, ¿no? Que hoy en día tanto lo utilizamos. Pero lo interesante de esto es que en el año 89 yo tuve la oportunidad de estar en Colonia haciendo una capacitación y no pude ir porque me dijeron que era muy peligroso ir hasta Berlín. Y en el 89 el mundo estaba dividido por este muro. Pero en el 89 cae este muro de Berlín. Y los grandes expertos dicen, y creo que lo estamos viviendo, es que a través de la caída de este muro de Berlín, hoy en día el mundo se ha vuelto más peligroso. Porque antes teníamos dos protagonistas, dos actores, ¿no? URSS y Estados Unidos. Pero ahora de esa bipolaridad hemos pasado a una multipolaridad. Entonces, en el año 89, Estados Unidos deja de tener ya hipótesis de guerra, ya no se empieza a armar tanto, la URSS se fragmenta, se desaparece. Entonces, Estados Unidos, el Pentágono, contrata a un think tank, un tanque de pensamiento,
y le dice, hazte una perspectiva de cómo será el mundo en adelante. Pues este equipo de TINTAC hace esa perspectiva y dice que a partir del 89 en adelante el mundo será un mundo VUCA, es decir, un mundo muy volátil, con muchísima incertidumbre, con muchísimas complejidades y muchísimas ambigüedades. Y vaya que no se equivocaron. Y vaya que no se equivocaron. Fíjese, problemas en Argentina, problemas en Chile, problemas en el Perú, problemas en el Ecuador, problemas en Venezuela, problemas en Estados Unidos, problemas en Europa, la guerra Rusia-Ucrania ha afectado a la economía, inflación, enfrentamientos, etcétera. Y a partir del 2020 lo hemos vivido intensamente, la crisis sanitaria del COVID-19. A este mundo VUCA se le impregna el mundo BANI, o sea, esta máscara de BANI, ¿no? Y hoy en día podemos decir que vivimos un mundo sumamente caótico, con eventos frágiles, mucha ansiedad en todo el mundo. Las enfermedades mentales hoy en día son las enfermedades que están atacando a todo el mundo, efectos no lineales, efectos incomprensibles. Es decir, vivimos una coyuntura muy especial que los gobernantes en general no están respondiendo a esas exigencias. Entonces, dentro de estas tenemos este ciberespacio. Yo siempre digo que es la quinta dimensión o el quinto ecosistema del sistema planetario, porque primero es tierra, mar, aire, espacio, y transversal a ello viene a ser el ciberespacio. Con estas nuevas tecnologías que están realmente revolucionando el mundo, ¿no? Como la computación en la nube, las domótica como el IoT, Internet de las Cosas, la tecnología blockchain, el Big Data, toda la inteligencia artificial. Ustedes ya han empezado a usar el chat GPT-4. Pero si nosotros esto lo vamos a tomar como una amenaza, no vamos a espantar, pues, y nos irá peor las cosas, sino hay que tomarlos como una oportunidad, porque si no es así, pues no habrán empleos. Entonces, con esto podemos generar mucho empleo, pero esto depende mucho de nuestros gobernantes, pues, ¿no? Entonces, hoy día vivimos un mundo totalmente diferente. El mundo ha pasado de ser un mundo totalmente analógico a un mundo digital. Hoy en día hay una gran brecha entre los analógicos, los nativos analógicos y los nativos digitales, y no hay un entendimiento, ¿no? Los nativos analógicos entienden poco a los nativos digitales y los nativos digitales entienden muy poco a los nativos analógicos. Y ese acercamiento solo se va a hacer con la educación, no hay otro camino. Klaus Schwab decía pues que vivimos una revolución que está afectando al empleo, al futuro del trabajo y la desigualdad. Vaya que no se equivocó, vaya que no se equivocó. El autor del libro del Cisne Negro, Tassin Talab, dice que debemos asumir que lo que no sabemos es más importante que lo que sabemos. El conocimiento es efímero hoy en día, lo que hoy día es moderno, lo que hoy día conozco, mañana ya y entró a la obsolescencia. Es decir, vivimos intensamente la disrupción por este fenómeno del ciberespacio. Los nativos analógicos adoramos los libros físicos y los nativos digitales lo digital, ¿no? Entonces, hay una brecha. ¿Cómo hacemos? Por otro lado, sigue el mundo convulsionado. Fíjese, lo que más sufren son las criaturas, guerras en Israel, en el Medio Oriente, Ucrania, el ataque demencial que hubo el 11 de septiembre del 2001, con consecuencias terribles para el mundo global. Por eso hoy en día, embarcarse en un avión un poco mal y lo dejan desnudo a uno. La hambruna,
consecuencia de esto, la migración y cuánto se sufre. Entonces, muchos hablan de la Tercera Guerra Mundial, que se aproxima. Hay una tensión muy fuerte entre Estados Unidos y China. China ha avanzado muchísimo, muchísimo. China ha puesto una empresa china, pero es del Estado, en Shanghái, uno de los puertos que más influyentes que vamos a tener. Entonces Estados Unidos ya está hostigando indirectamente, porque Estados Unidos, el Perú nunca le importó a Estados Unidos, pero ahora Chile ya empezó a preocuparse, ya empieza, y así puede ir escalando, porque Chancay va a quitar un flujo comercial muy importante a Chile. Entonces, esto tenemos que tener en consideración y no descuidarnos, ¿no? Pero el día de ayer, si no me equivoco, el BRICS, que son un eje de alineamiento, que empezó con Brasil, Rusia, India y China, luego se integró Sudáfrica, 5 países, ahora se han integrado 5 países más. Los 10 países hacen que su PBI más o menos esté sobre el 40% global y más o menos casi el 50% de la población. Entonces, es un eje que se fortalece versus el eje europeo, la OTAN, liderado por Estados Unidos. Entonces, el mundo está así, ¿no? Rusia y Ucrania, más de 12 años, miles de muertos, y lo cierto es que a nadie, en el caso ruso, yo digo, yo no soy ruso, ni prorruso, ni defiendo a los rusos, simplemente digo, a nadie le gusta que le pongan un tanque en la puerta de su casa. Y eso es lo que pasó, ¿no? La OTAN quería ponerle un tanque en la puerta de su casa. Entonces ellos han reaccionado, y bueno, ahí se desató esta guerra entre Ucrania, pero Estados Unidos dice, estoy apoyando a Ucrania. Claro que no lo apoya pues con su economía, sino le da más armamento para que siga muriendo más gente de ellos, ¿no? Entonces, son intereses y utilizan a la gente llevándolos a la muerte. Esto es más o menos el gasto en el gasto militar. Es impresionante, ¿no? El hombre invierte tanto en armamento para destruirse, ¿no? Para autodestruirse, cuando hay tanta pobreza, educación y todo. La respuesta, nuestra naturaleza irracional, ¿no? Siempre buscamos el conflicto, siempre. Entonces, fíjese la inversión que hace Estados Unidos, más de 738 billones de dólares, billones de dólares. Sigue China, India, etcétera, etcétera, ¿no? Miren la capacidad nuclear de Estados Unidos, ¿no? 6.450 ojivas nucleares y Rusia 6.850. Se desata una guerra nuclear, pues desaparecemos, todos, ¿no? Todo el planeta. Los conflictos en la región, acá este indicador me gusta, salió el 2021, se actualizó en el 2022, y las Naciones Unidas decía que la región latinoamericana albergaba más o menos el 9% de la población mundial. Miren, bien bajo, ¿eh? 9%. Sin embargo, en ese 9% se concentra el 34% del total de muertes violentas. Y mire que lo estamos viviendo. Mire la violencia en Chile, en Argentina, Perú, Ecuador. Hace poco, la semana pasada, asesinaron a un candidato, ¿no? Un sicario mató a un candidato presidencial en Ecuador. Convulsionó a la parte política de nuestro hermano país, ¿no? Este es el gasto militar en la región. Quienes gastan más son Brasil, Colombia, México y Chile. Miren dónde está el Perú. Por eso es que estamos tan pobres en capacidad operativa y no debemos descuidarnos, ¿no? En Colombia la guerra no está extinta, ni el narcoterrorismo. El narcoterrorismo se ha hecho, pues, es un gran negocio, ¿no? Un gran negocio. Por eso que tanta gente insana anda metido en este negocio. El éxodo venezolano, ustedes ya lo conocen. Acá tenemos más de 1 millón de venezolanos. Vinieron lo bueno, lo malo, lo feo, lo horrible de Venezuela.
nace el sicariato, todos los días tenemos sicariato, acá te matan por 300 soles, por 500 soles, o por un partido fulbito te matan. Es latente todavía el conflicto del río Silala, Bolivia-Chile. Va a haber problemas por escasez de agua. No vamos a tener agua. Y ahí van a empezar a intensificarse los conflictos, porque si no hay agua, puede faltar cualquier cosa, ¿no? Pero menos agua, porque eso atenta contra la supervivencia de las personas. Muy bien, ahora veamos el Perú en el contexto global. Rápidamente tuvimos el Perú, nuestro país era hermoso, mire, pero todos los que están acá fueron pérdidas. Pérdidas simplemente porque no estuvimos en la capacidad de defender lo nuestro, ¿no? Fuimos débiles. ¿Y cuánto hemos perdido, no? En el 42, en el 28, en el 51, con Brasil, con Chile, con Bolivia, Colombia, ¿no? Ecuador. Prácticamente perdemos muchísimo terreno. Y los chilenos hicieron pues una propaganda sin precedente de la guerra del salitre, como ellos llamaban, hacían alarde a todos sus ataques, se llevaron muchos recursos, era un botín para ellos, ¿no? Tales como se puede ver acá en la declaración de Errázuriz, que era el ministro de Relaciones Exteriores. Saquearon aduanas, se llevaron nuestras bibliotecas, y Bolognesi, un héroe, decía de esta guerra, que sabía que iba a morir porque no tenía la capacidad militar para afrontar al enemigo. Le dijo que el gran culpable de esta derrota fue Prado y Pierola, que se considera como un traidor, ¿no? Pero el pueblo dice, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir su tragedia. Esto lo dijo Marco Tulio Cicerón hace 40 años. La pregunta es, ¿estamos en eso? ¿Lo hemos olvidado? Y fíjese cuán grado de inseguridad estamos viviendo, ¿no? Hoy en día no podemos salir tranquilos. Estoy seguro que los que me están escuchando están ahí en el ómnibus, en el auto, cuidando su celular, que no lo ataquen. Vivimos una psicosis tremenda, ¿no? De tanto asalto, tanta muerte. Y bueno, las inversiones chilenas acá se han dado muy fuerte. Esto es la globalización, no debemos sentirnos mal. Lo que sí debemos pensar es que en los negocios, los países cuando ven oportunidad de negocio lo van a tomar. Es decir, espacio que dejes, ese espacio va a ser ocupado por otros. Y eso es lo que pasó en el Perú. En el Perú nuestros empresarios estaban en Miami haciendo, y los empresarios chilenos tuvieron muy buena visión y vinieron al Perú y prácticamente casi compraron todo el sur, ¿no? Entonces todo lo que es agroindustrias y todo, en manos de los chilenos hay una inversión de hoy en día de más de 20.000 millones de dólares de Chile acá al Perú. Bueno, el terrorismo lo hemos vivido intensamente, y la convulsión que hubo con el expresidente Castillo, hoy día Reo Castillo, simplemente recordar toda la tragedia que tuvo el Perú. Yo lo he vivido, en esta época yo como militar andaba con un DNI falso y de civil siempre, con el cabello largo, para que no me reconozcan, porque en cualquier esquina te encontraban, te reconocían que eras militar y simplemente te disparaban. Entonces todos estos terroristas, la mayoría ya están saliendo, pero fíjense la cantidad de miles y miles de muertes, de cómo se desangró nuestro país, y fue muy triste. El MRTA es parte en secuestros, y pues fue en esta toma de la residencia de Japón, fueron aniquilados parte de esa organización terrorista, ¿no? Bueno, entonces hay muchas discusiones. Lo cierto es que se define al terrorismo como el uso de la violencia para generar temor en el público con la consecución de un objetivo político. Todo que de esta manera es terrorismo. No hay que sí, que no me terruquee, no sé cuánto, ¿no? Lo que pasó en Puno y Lave, todo, es terrorismo, porque se sembró la zozobra, el miedo.
Y el narcoterrorismo en el Brain es terrible, cada vez se intensifica más, ¿no? Entonces, pueden ver ustedes el tráfico de drogas, cómo se ha diversificado en el mundo, y hay nuevas canteras, y es explosivo esta unión entre narcotráfico y terrorismo. Acá pueden ver lo que me preocupa es cómo es el incremento de consumidores de cocaína. Mi recomendación es jamás. Ustedes deben afrontar así con tenacidad el no uso de las drogas. La droga te destruye el cerebro. Las drogas no son buenas, ¿no? Te engañan, te meten en ese mundo y otros se llenan de dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso y con las amistades que vienen con estas intenciones de la venta de la. Lo cierto es que en el 2030, sobre todo en América Latina, va a haber un incremento en consumo de droga, y eso es preocupante. Bueno, la Amazonía, hoy día tuve una conferencia en el Ministerio de la Producción, me invitaron, y hablamos sobre lo que es la Amazonía. La Amazonía es el 61% de nuestro territorio y tiene una trascendencia geopolítica muy importante. Son 8 los países que compartimos esto, y lo que las potencias quieren de la Amazonía es declararlo patrimonio de la humanidad. Es decir, quitarnos y eso sea como la Antártida, ¿no? Porque dice que nosotros no lo estamos cuidando, lo estamos deteriorando, ¿no? Al pulmón del mundo. Muy bien, rápidamente, para ir fijando pequeños conceptos que son importantes. Cuando yo hablo de seguridad y defensa, estoy hablando de seguridad, es condición de estar seguro, una percepción, ¿no? Y para ello, yo tengo que tener mecanismos de defensa. Es como tener un arbolito, ese árbol, para que crezca, se desarrolle, tengo que protegerlo, ¿no? Como mecanismo de defensa. Entonces puedo decir que está garantizado, está asegurado el crecimiento de ese árbol. Entonces, la seguridad del Estado definía la ONU como una condición en que los estados consideran que no hay peligro de un ataque militar, presión, aunque este concepto hoy en día ya se ha modificado, porque ya no es solamente una guerra física, te pueden atacar a través del ciberespacio y destruirte todas tus infraestructuras críticas. O sea, hemos llegado a una situación bastante complicada, ¿no? Y hay diferentes conceptos que no lo voy a desarrollar. Lo que yo siempre recomiendo a los estudiantes que entren a la página web del Ministerio de Defensa, ahí tienen el libro blanco, donde pueden ustedes leer e enterarse un poco más de esto. Hoy en día se habla de seguridad nacional, seguridad humana, seguridad demográfica, seguridad interior, muchas denominaciones. En lo que es defensa, yo tomé estos dos conceptos, Chile y Perú, de los libros blancos. Ustedes pueden ver lo que dice el libro del Perú, que es un conjunto de previsiones, decisiones y acciones, mientras que Chile dice que es un conjunto de medios materiales, humanos y morales, ¿no? Ópticas un poco diferentes, pero que siempre van a lo mismo. Esto lo pueden ver, como les dije, en un libro blanco que está en la página web del Ministerio de Defensa. El marco jurídico de todo, para conocer al detalle, que no me voy a poner a explicar, hay todo un capítulo de la Constitución del Perú del 93, que a mi entender es una buena constitución, que requiere actualizaciones seguramente, pero considera todo lo que está en lo que es seguridad y la defensa nacional, desde el artículo 163 hasta el 175. Acá está el libro blanco de la defensa nacional, que se implementó en el contexto de la política como un mecanismo de generar confianza con los vecinos, ¿no? De tal manera de que cualquier intento de conflicto o de guerra se atenúe. Es importante entender lo que es la seguridad, el sistema de seguridad y defensa nacional. Está compuesto por el presidente de la República, el Consejo de Seguridad Nacional, el sistema de inteligencia, el Sistema Nacional de Defensa Civil
los ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales. Esto es importante porque todo ciudadano debe conocer sus derechos y sus deberes. Yo hice una encuesta, hoy día no lo voy a hacer, y pregunté en un auditorio, a ver, ¿cuántos de ustedes ha leído y conoce la Constitución Política del Perú? ¿Y cuál fue la respuesta? El 1%. El 1%. Eso es impresionante, porque yo cómo puedo considerarme peruano, cómo puedo considerarme demócrata, cómo puedo considerarme un ciudadano de bien, un peruano de bien, si no conozco mi carta magna, no conozco mis derechos y mis deberes como ciudadano. Me llamó poderosamente la atención. En el tema de defensa y seguridad nacional, el Consejo de Seguridad Nacional es el nivel más alto de decisión y está presidido por el presidente de la República y lo integran todas estas personalidades políticas. El ministro del Consejo de Ministros, el presidente, perdón. No hay primer ministro en el Perú. En el Perú se habla mal, ¿no? Se dice primer ministro. No hay primer ministro. Es el presidente del Consejo de Ministros. Eso es lo que dice la Constitución. El ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Justicia, el jefe del Comando Conjunto, el director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hay una ley del Ministerio de Defensa, no me voy a poner a desarrollar, solamente acá en la parte final, abajo si funciona el puntero, esto viene a ser los órganos de ejecución, resaltar los roles del Comando Conjunto, de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Marina de Guerra, ¿no? Muy simple, muy simple. El Comando Conjunto es el que dirige las operaciones militares en caso de un conflicto o de una guerra, ¿no? Y las instituciones, como la Fuerza Aérea, la Marina, de guerra y el Ejército, preparan a esa fuerza para su empleo. Eso es lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Y todas estas fuerzas con capacidades operativas se distribuyen en todo el país en 107 comandos operacionales y 4 comandos especiales. Uno de esos comandos especiales es el SEBRAE, donde está actualmente emergente todo lo que es el narcotráfico, ¿no? Los roles del Comando Conjunto: participa en operaciones de paz internacional, en los conflictos que hay en el mundo. La ONU solicita fuerzas que colaboren para edificar la paz entre estos países. Entonces, las Fuerzas Armadas peruanas han participado en Haití, Sudán, en Liberia, Congo, Sahara, ¿no? Y ahora mismo están por allá. Después, en el frente externo, la última guerra que tuvimos fue con Ecuador en el año 95, que duró hasta el 99, 98, 99, donde murieron muchos pilotos, conocido como la guerra del Cenepa. Y en el frente interno, pues ahora están el Braen, está el Huallaga, actúa la policía y en lo que es la defensa civil. Simple, en los roles constitucionales, todo lo que es mar, todo lo que es fluvial, todo lo que es lacustre, Marina de Guerra del Perú, todo lo que es tierra, Ejército del Perú, todo lo que es aéreo y espacio, Fuerza Aérea del Perú, y el ciberespacio aún no se sabe quién, bajo qué institución debe de estar. Pero las amenazas en el ciberespacio cada vez son tremendos. Ataque a bancos, ataques a organizaciones. Hace poco han atacado una infraestructura energética en Europa, me parece. Entonces, esta actividad a través del ciberespacio se está intensificando y es una gran preocupación mundial. En la defensa civil es clave la participación de las Fuerzas Armadas. Fue en Yungay, fue en la aluvión de Yungay, en el sismo de Huaraz, en el de Pisco, en el tsunami de Pisco. La participación es muy importante. Bien, algunas reflexiones finales es que la defensa y seguridad nacional para mí
es el seguro de vida de la nación, ¿no? Más vale tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Eso es la defensa nacional. Siempre debemos tenerlo presta y listo para responder. El gran reto nacional es que hoy día, en el siglo XXI, vivimos un cambios muy abruptos, cambia el mundo y la seguridad de la defensa nacional pues se ha transformado en un tema de muy alta complejidad. Y requiere que cambiemos a una velocidad exponencial, ¿no? El mundo está hiperconectado, la información llega a 300.000 kilómetros por segundo y a esa velocidad viaja hoy en día la amenaza. El futuro de la humanidad sumamente preocupante, vivimos una inestabilidad global, de convulsión global, no sabemos qué rumbo va a tomar el mundo, hay problemas de agua que van a generar guerra, sin duda, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos por la supremacía del dominio global en tecnología, en política, en economías, es muy fuerte. La tecnología 5G se impone y hay conflictos entre Estados Unidos y China que está generando. El dominio por el ciberespacio es una ambición geopolítica de estas dos potencias y también tendremos problemas de energía, ¿no? Hay conflictos permanentes que preocupan al mundo, Estados Unidos versus Irán, Estados Unidos versus Corea del Norte, Estados Unidos versus China, Estados Unidos versus Siria y el enfrentamiento que continúa desde la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, hablar de seguridad y defensa nacional no solo es el campo militar, ahí hay un gravísimo error. Hay un gravísimo error. Esto abarca lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico. Es multieje y todos tenemos la obligación de participar porque es nuestro país el que tenemos que defender. Yo me voy a dar estas reflexiones y al final un video para terminar. Es que tenemos tres paradigmas que nos dejaron mensajes muy, muy importantes. Cuando me digan por qué, pese a tantas dificultades, continúas en el Perú, les contestaré, tengo deberes sagrados que cumplir. Y esto es impresionante. Y bueno, por la Fuerza Aérea yo estuve en muchos países y mi Perú es mi Perú. No, Europa pues es maravilloso, países que, bueno, ¿para qué les cuento, no? Pero mi país es mi país. Cuando me pregunten cómo has logrado crecer tanto como persona en tu vida profesional, responderé, yo solo cumplía con mi deber. Pues nuestro deber hay que cumplir, ¿no? Deber con la mamá, deber en mi casa, deber con mis obligaciones como estudiante, ser un buen estudiante, un buen profesional. Y con eso estoy contribuyendo a mi país. Cuando quiera saber hasta qué límite serviré a mi patria, les diré, llegado el momento hasta el sacrificio, lo dijo Quiñones. Bueno, esta frase me gusta y siempre me despido con ello. Voy a pasar luego un videíto. El respeto al derecho ajeno es la paz. Este es un apotegma de Benito Juárez, un líder mexicano, que dice todo. Si yo respeto las reglas de tránsito, yo respeto a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi vecino, siempre habrá paz. El problema es cuando no respetamos. Voy a poner un video, si me permite, para ya terminar esta presentación. A ver, vamos a ver. Ratito, por favor. Un ratito. Vamos a ver, me permiten. Solamente me despediría con esta canción. Yo tenía hipervinculado muchas cosas. A ver, sí, con esta canción que quisiera que ustedes lo intensifiquen en toda su magnitud, ¿no? Un ratito.
Un ratito, un ratito. Pero vamos a ver. Van a ayudar un poco. A ver, screen, a ver. Sonido y esto. ¿Se ve? ¿Se está viendo? ¿Me ayudan, por favor? Sí, ya se ve. Ya. Se ve ¿Se escucha y se ve? ¿Se escucha y se ve? ¿Profe? todavía no se escucha. No, Solo se ve. ya. Ahí. Ahí sí. Ya, muy bien. Este video es inolvidable. Lo tenía ahí en mis archivos y siempre lo paso, ¿no? Este es el Sambo Cabero, uno de los grandes representantes. Pero me gustaría que se concentre en la energía, el entusiasmo, el amor que él pone en cada uno de las palabras, las letras, de lo que cantan. Y con eso estaríamos terminando nuestra conferencia. Cuando despiertan mis ojos y veo que yo sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Tú sí eres grande y siempre lo seguirás siendo, pero si todos estamos contigo, Perú, sobre mi pecho yo llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y estamos seguros que triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, y seguro que será victoria nuestra gratitud. Yo te quiero dar mi vida, y si yo muriera, tendría la dicha de unirme recién en la tierra contigo, Perú. ¡Vamos! Ojalá pudiera darte mi vida, y si yo muriera, recién me uniría en la tierra contigo, Perú. Gracias, Barranco, gracias, Perú. Bueno, emocionante, grande Avilés, grande Sambo Cabero, 94, fue en la OEA, ¿no? Con el premiero. Pero a mí me encanta porque todo peruano debe vivir así, ¿no? El Perú es grande, tenemos un país maravilloso, maravilloso. Pero nosotros, los que habitamos en esta tierra, tenemos que hacerla aún muchísimo más grande, respetándola. Muchas gracias, señor director de la Escuela de Administración y Gerencia,
y todo su staff de profesores, a ustedes estudiantes, que me dan siempre esta oportunidad de poder estar en este escenario compartiendo estos sentimientos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Mayor General FAP César Torres Vega, docente de la FACE, ilustre conocedor del Perú. Realmente creo que todos debemos decir contigo Perú, debemos amar al Perú por muchas razones que usted ha citado y por muchas otras. Y quería yo expresar en este momento que nuestro director se encuentra en un proceso de clase y me encomendó que en representación de él le exprese el agradecimiento de la Escuela de Administración y Gerencia, también el agradecimiento de la Facultad de Ciencias Económicas y de manera muy especial el agradecimiento por parte de todos los alumnos que asisten a esta conferencia, todos los alumnos de la FACE. De igual manera, el equipo gerencial expresa su agradecimiento sincero por esta maravillosa participación, ilustrándonos con sus conocimientos especializados en este mundo tan importante referido a la seguridad y defensa nacional. Por esa razón, nuevamente le agradecemos, Mayor General César Torres. Sin embargo, creo que podríamos dar una pequeña participación o algún tiempo a algún alumno que quisiera formular alguna pregunta. No sé si hay alguien que quisiera plantear alguna inquietud al respecto. Una pregunta, un comentario, una opinión. Muy bien, Mayor General César Torres, decirles nuevamente que estamos muy agradecidos por esta valiosa participación. El tema que ha tratado, como usted mencionó, es una responsabilidad de todos nosotros, desde nuestro ámbito familiar, desde nuestro ámbito profesional, desde nuestro ámbito empresarial y en general desde todas las posturas angulares que pudiéramos estar en el futuro en nuestras vidas. Por esa razón, una vez más, muchísimas gracias a usted de manera especial y también muchísimas gracias a todos los participantes en este importante evento, sobre todo inaugurador del programa de conferencias de viernes gerenciales de la Escuela de Administración y Gerencia pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Muchísimas gracias, Mayor. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos, señorita Yaluz, también muchísimas gracias a todo el equipo gerencial y el saludo cordial de nuestro director Jorge Carvajal. Hasta luego con todo. Gracias, Luchito. Gracias a todos. Ok, Perito. Buenas tardes. Los esperamos Perfecto. el próximo viernes. Sí, por supuesto que sí.